frente a la organización de archivos, frente a los archivos y a sus antecedentes, a la importancia, la normatividad, a todo lo que tiene que ver con el ciclo vital del documento. Entonces vamos a iniciar con los antecedentes, les vamos a contar cómo inician los archivos o cuáles son los primeros pinitos de los archivos que conocemos. Tenemos, en esta diapositiva vamos a mirar tanto la evolución de los formatos para el almacenamiento de la información, la evolución de las normas que nos han llevado a tener hoy archivos como los tenemos y pues al paso del tiempo el deterioro de los formatos de almacenamiento. Los primeros documentos que teníamos los teníamos en arcilla, en piedras de arcilla, talladitos, a mano y llenas de conservación total. No necesitábamos escanearlos ni nada porque se conservaban a lo largo del tiempo. Luego tuvimos el pergamino, ahora tenemos los microfilm, los CDs y por último la USB. Al pasar del tiempo la información va cambiando el formato en el que lo vamos almacenando, pero también se va perdiendo mucha información. Ya no es lo mismo almacenar en arcilla que almacenar en una USB. Aquí cabe menos información de la que cabe acá, pero la que se conserva más en el estado que en las USB. Por eso hay que empezar a depurar qué información es relevante, importante y cuál debemos conservar y cuál no debemos conservar. La primera normalización de archivos que tenemos es en el año 1549 y es una ordenanza del rey donde nos dice que tenemos que conservar los archivos, que los archivos son necesarios, los documentos. Pues él no hablaba en sí de archivos, pero sí decía que los documentos eran importantes para poder saber qué propiedades tenían, que habían colonizado. Luego tenemos el primer reglamento de archivos que reposa en la Compañía Jesuita en la Universidad Javeriana, data de 1786. Con la Revolución Francesa y con la guerra y el boom, los archivos eran como patrimonios del rey. Ellos tenían que conservarlos para mirar qué recaudaba el rey, cómo lo estaban administrando. Además, solamente tenían acceso a ellos las personas letradas. En 1886, la creación del Archivo Nacional, por el general Santos Acosta, y ya se empiezan a tener archivos nacionalizados, más estructurados, de pronto no con todas las normas que tenemos ahorita, pero sí ya centros de información para poder tomar decisiones en esta época. Discúlpame, ¿ese es el nombre del Archivo General de la Nación? No, ese es el Archivo Nacional. Y era solamente para... ¿Y eso cuál es? Ese no existe ya. En el año 1980. 89 se creó. 80. En 1989, con la ley 80, se crea el Archivo General de la Nación. Y adopta o cobijan al Archivo General, al Archivo Nacional. Realmente la creación del Archivo Nacional en 1886, hace un siglo, nace como la necesidad de acopiar la documentación de las colonias, proteger frente a esos siniestros que han sufrido en el siglo XVII y XVIII y crear toda una estructura de acopiar documentación. Ya en el siglo XX, con la ley 80 del año 89, el Archivo General de la Nación tiene dos connotaciones. Sigue siendo acopiador del patrimonio documental del país, pero también ente rector. Antes no era ente rector, entonces por eso hay ley, por eso tenemos acuerdos y decretos. Allá en 1886 no, a ellos les interesaba proteger el patrimonio documental independientemente de hacer política cívica, aquello que sí tenemos hoy en día. Ya entonces en el siglo XX, con la creación del Archivo General de la Nación, nace el ente rector
que nos direcciona hacia la organización de los archivos en las entidades públicas y las que son privadas pero que cumplen funciones públicas. De ahí, de esa creación de ese archivo nace la Ley General de Archivo y un sinnúmero de acuerdos y decretos que normalizan la actividad archivística en Colombia. Frente a eso vamos a hablar sobre la importancia de los archivos. ¿Para qué es importante tener archivos organizados o por lo menos identificados? Nos permiten documentar y dirigir un negocio de una manera ordenada, eficiente y responsable. Me ayuda en la toma de decisiones, apoya y formula políticas para la toma de decisiones gerenciales, brinda continuidad en caso de un desastre. Lo que decía Elvia con los desastres de las guerras y eso, ellos necesitaban tener información para poder reconstruir el pasado en esos desastres que ocurrían, y lo primero que atacan pues son los archivos para borrar toda información. Cumple el requisito de requisitos normativos, nos permiten archivar, auditar, supervisar, vigilar, protege los derechos y deberes de la organización, el cliente y la ciudadanía. Nos da identidad también. Cuando tenemos archivos organizados sabemos de qué entidad somos, para dónde vamos, cuál es nuestra misión, nuestra visión. Brinda protección y apoyo en litigios. Para muchos de nosotros, cuando hemos tenido de pronto un problema de investigación disciplinaria, siempre nos retomamos a los archivos. Nuestras investigaciones disciplinarias siempre son basadas en nuestro quehacer como servidores públicos y siempre están soportados por los archivos que hemos hecho o que hemos dejado de hacer. Apoya, documenta y mantiene la memoria corporativa de las actividades de investigación y desarrollo colectivo. Garantiza la conservación de la documentación con valor permanente. Frente al Instituto, esto sí nos centra más o menos en decir quiénes éramos cuando iniciamos en el año 60, en el año 68, como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuándo nace la Regional Bogotá, cuál era nuestra estructura. Todo eso nos permite, esa investigación del crecimiento de la población, del desarrollo de la comunidad, de por qué se han creado o se han quitado centros zonales. Todo eso se basa en los archivos, cómo éramos, qué tenemos, para dónde vamos. Y la actividad, los archivos cumplen con dos principios fundamentales, ¿cierto? El primero, la actividad archivística como disciplina me permite a mí administrar archivos organizados, prestar servicios de consulta, mantener documentos y fondos documentales organizados para poder brindar atención a la ciudadanía. Y como disciplina, como herramienta, la archivística desarrolla muchísimas técnicas para poder organizar esa documentación. Los principios de la archivística son dos: el principio de procedencia y el principio de orden original. El principio de orden de procedencia me permite a mí conservar los documentos de acuerdo a cómo se vayan produciendo, quién los vaya produciendo. ¿De dónde procede el documento? Quiere decir que cuando yo tengo los archivos de técnica, que son ustedes, no los voy a revolver con los de jurídica ni con los de dirección. O cuando tengo los archivos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no los voy a revolver con los del Ministerio de la Protección Social, aunque somos de la misma rama, ni los voy a revolver con los de el Ministerio de la Justicia, ninguno, son independientes, proceden de este fondo y de esta manera se deben conservar. Y el principio de orden original me permite a mí organizar los documentos, me permite a mí tener los documentos organizados en el orden original como se van dados. Uno,
dentro de la línea del tiempo, Al fin yo sí tengo mis grabé porque archivos del año le fui a tomar 68 fotos y ya le al habían año puesto en 80 grabar y no lo hacía con, con en base